Bienvenido a este altar familiar de Casa Cristiana Internacional, a esta nuestra conversación bíblica. Creo que todos hemos tenido que decepcionarnos en algún momento cuando hemos pedido algún producto, quizás por catálogo, por estas revistas en las que nos ofrecen diferente tipo de elementos. Y nos generamos una expectativa, pero cuando recibimos aquello que pedimos nos damos cuenta que de alguna manera es diferente. No es tal cual como lo vimos o como lo soñamos. Eso nos pasa a las mujeres, quizás con los colores de los labiales, por ejemplo, o con los colores de las bases que nos aplicamos. Generalmente terminan siendo diferente a lo que creímos que sería aquello que pedimos. Y quiero mostrarles hoy a través de la escritura que Jesús siendo Dios, que Jesús siendo Emmanuel, Dios con nosotros, que Jesús tiene expectativas y tenía expectativas con aquellos que estaban a su alrededor. Hay veces pensamos que como el Señor lo tiene todo, que como al Señor no le hace falta nada, que como Él es Dios y es dueño de todo, entonces pues no tiene expectativas con nosotros, pero la verdad es que el Señor tiene grandes expectativas con nosotros y qué bueno que podamos cumplirlas porque Él ha cumplido todas nuestras expectativas. Y para eso quiero que vayamos juntos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 17, al versículo 11 en adelante. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay una cosa importante en esta porción de la palabra, y es que hay 10 hombres en igualdad de condiciones, no solamente porque los 10 padecen la misma enfermedad, y al padecer la misma enfermedad, esta lepra, tenían la misma condición social y económica y familiar. Habían tenido que renunciar a su familia, habían tenido que renunciar a la vida social y habían tenido que dejar todas sus posesiones, su trabajo, todo lo que tenían. Significa que su condición era la misma. Ahora, hay otra importante cosa que me parece aquí de resaltar, y es que estos 10 cumplieron con todos los requisitos para recibir un milagro de parte del Señor. Los 10 se acercaron al Señor, lo llamaron de lejos porque a causa de su lepra no podían estar muy cerca, pero hay un acercamiento hasta donde la ley quizás les permitía, pero hay una búsqueda del Señor y todos 10 lo hacen. Además, los 10 producen en ellos fe y obediencia. Porque lo que Jesús les dice cuando ellos le piden la sanidad es que vayan al sacerdote, sabiendo que el sacerdote era la autoridad encargada de determinar si dicha persona ya había sido sana y podía reintegrarse a la vida social, o si por el contrario continuaba padeciendo lepra y debía seguir viviendo en rechazo y en esa separación y en ese aislamiento social. Por lo tanto, los 10 cumplen los requisitos para recibir la gracia, el regalo inmerecido, el milagro de parte de Dios.
Ahora, el problema no es ese, el meollo del asunto en esta meditación no es el milagro, es lo que ocurre después del milagro. Porque cuando el Señor hace el milagro, Él tiene una expectativa con esos 10. Significa que frente a nosotros, la expectativa del Señor se despierta una vez Él nos bendice. Él quiere saber cómo voy a reaccionar a su bendición. Él quiere saber cómo voy a reaccionar a su milagro. Él quiere saber cómo voy a reaccionar a esa gracia que me está otorgando. Los últimos versículos dicen que cuando se devolvió ese único leproso, habiendo sido 10 los que estaban sanos, él expresa verbalmente su expectativa que no ha sido suplida. ¿No fueron 10 a los que yo sané? ¿Y los otros 9 dónde están? Significa que de 10, solo uno pudo satisfacer la expectativa del Señor. Una vez el Señor dio su gracia, una vez el Señor dio su milagro. Y el elemento que le permitió a este, que por cierto no era judío sino samaritano, era extranjero, es que este hombre tenía un valor en su corazón y ese valor se llama gratitud. Quiero decirte que todos los días recibimos regalos de parte de Dios, gracia de parte de Dios. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana hay una misericordia que Él crea, que Él extiende a nuestro favor. Significa que cada día estamos recibiendo un milagro, cada día estoy recibiendo de parte de Dios un favor, cada día estoy recibiendo de Dios fidelidad, cada día estoy recibiendo de parte de Dios compañía. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué debo tener en mí para responder de la manera correcta al Señor? ¿Qué debo tener en mí para poder cumplir con las expectativas que Él tiene acerca de cómo debo reaccionar frente a lo que Él me está dando? Debo tener mucha gratitud. ¿Sabes que la gratitud escasea? ¿Sabes que la gratitud no es fácil de encontrar? De hecho, esta porción de la palabra nos podría dar una estadística de 10 seres humanos que reciben algún beneficio. Solo uno tiene la capacidad de agradecer. Ahora, debemos buscar la gratitud con nosotros. Hay al menos 2 elementos que quiero mostrarles como resultado de la gratitud. Si hay en nosotros gratitud, pues entonces estos 2 resultados deben estar en nuestra vida. Lo primero que hizo este hombre que cumplió las expectativas del Señor es que tuvo una relación cercana con el Señor. Ya la lepra no estaba en él, ya la ley no decía que debía estar a cierta distancia del Señor. Ya él se puede acercar a Jesús y de hecho hace uso de ese beneficio que tiene y viene y se acerca al Señor y se postra a sus pies y lo glorifica y le da gracias por el milagro que ha sido hecho. Antes se había relacionado con el Señor a cierta distancia, pero ahora no solo está cerca, sino que está a sus pies en humillación, está postrado, adorando al Señor. El Señor ha quitado el pecado de nosotros, su sangre nos ha limpiado. Podemos estar cerca de Él, pero solo vamos a estar cerca si en nuestro corazón hay gratitud. Pudo estar cerca porque entendió que aunque para los demás fue tiempo de ir a celebrar, para los demás fue tiempo de ir a estar con sus familias que seguramente hacía mucho tiempo no los veían,
Él entendió que tendría tiempo después para ver a su familia, pero que ese era tiempo de estar cerca de aquel que había cambiado rotundamente su historia, de aquel que ahora le daba una nueva oportunidad de vida. La gratitud debe producir una relación cercana a Dios, no una relación lejana. Lo segundo que produce la gratitud es alabanza. Dice que se postró glorificando al Señor. No podía haber otra cosa en la boca de este leproso o ex leproso, porque ya había sido sano, sino alabanza, exaltación a aquel que lo había alcanzado con misericordia. No podía haber otra cosa en su boca que no fuera: gracias, eres hermoso, eres bello, eres santo, eres digno, eres merecedor de toda mi adoración, eres merecedor de mi corazón, de mi amor, eres tú, Señor. Qué hermoso pensar en cómo este hombre le cambió la vida el Señor. Cómo ya en su boca no había tristeza, ya en su boca no había dolor, ya en su boca no había una queja, porque su condición era muy difícil. Ahora tenía razones para alabar al Señor. Yo quiero decirte hoy que si en nuestra vida hay gratitud, entonces vamos a cumplir las expectativas del Señor, porque Él tiene expectativas con nosotros. Él tiene deseos, Él quiere que hagamos cosas a favor de Él. Él tiene expectativas, yo las quiero cumplir. Pero si en nosotros no hay gratitud, nos va a ser absolutamente imposible satisfacer el deseo del corazón del Señor. La gratitud produce una relación cercana y la gratitud produce alabanza. Quiero que oremos para que el Señor nos ayude a mantenernos en gratitud a Él. Gracias, Señor, por tu palabra siempre es verdad. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a no satisfacernos o a no sentirnos satisfechos simplemente porque logramos conseguir el milagro. Ayúdanos a buscar una meta más allá, y es agradarte después del milagro, satisfacer tu corazón después de que vino el milagro. Ayúdanos, Señor, a ser altamente agradecidos, para que nunca estemos lejos de ti, para que siempre estemos cerca, para que en nuestra boca no haya queja, para que en nuestra boca no haya murmuración, sino para que en nuestra boca siempre haya alabanza a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima cita. Chao.